Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que realmente me llena el alma y me da vida, el amor de Serkan y Özge. Sí, ya sé, muchos de ustedes me han escrito pidiendo que hablemos de esta pareja, y la verdad es que yo también siento esa conexión especial. Este vídeo es una celebración de ese amor, una forma de desglosar que hace que su relación sea tan inspiradora y, para mí, un verdadero tesoro. Así que prepárense para un viaje emocional, porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las pequeñas cosas que hacen que su amor brille con tanta intensidad. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Hacer crecer esta comunidad es lo que nos impulsa. Vamos a empezar desglosando qué es lo que hace que el amor de Serkan y Özge sea tan especial, tan valioso. No se trata solo de una pareja en una serie, ¿verdad? Es algo que resuena en nosotros, que nos hace suspirar y a veces hasta llorar. Lo primero que me viene a la mente es la evolución de su relación. Si recuerdan el principio, no fue un camino de rosas. Hubo malentendidos, orgullo y sí, muchas idas y venidas. Pero precisamente esa complejidad es lo que hace su historia tan real y tan conmovedora. Ver cómo dos personas con sus propios miedos y bagajes logran superar obstáculos, aprender el uno del otro y sobre todo, crecer juntos, es inspirador. Es como ver una semilla que germina, que necesita cuidado, sol y a veces lluvia para florecer. Su amor es esa flor que ha florecido contra viento y marea. Luego está la profundidad de su conexión. No es solo atracción física o un enamoramiento pasajero. Lo que vemos entre Serkan y Özge es una conexión a un nivel mucho más profundo. Se entienden sin tener que decir muchas palabras. Se conocen en sus vulnerabilidades, en sus inseguridades, y en lugar de usarlas en su contra, las abrazan y las apoyan. Serkan, con toda su coraza y su fachada de hombre exitoso y distante, muestra a Özge una faceta de sí mismo que pocos habían visto. Y Özge, con su sensibilidad y su fuerza, logra penetrar esa coraza y ver al hombre detrás. Esa habilidad para ver el alma del otro, para aceptarlo tal cual es, con virtudes y defectos, es un verdadero tesoro en cualquier relación. Y hablando de virtudes y defectos, ¿qué me dicen de la transformación que experimentan gracias a su amor? Este es un punto clave. Özge no solo saca el lado tierno de Serkan, sino que también lo empodera. Lo anima a ser mejor, a perseguir sus sueños con pasión, a no tener miedo de ser vulnerable. Por otro lado, Serkan le enseña a Özge a ser más fuerte, a defenderse, a creer en sí misma y a no dejarse pisotear. Es un intercambio mutuo de crecimiento. No es una relación donde uno domina al otro, sino donde ambos se elevan mutuamente. Se convierten en la mejor versión de sí mismos el uno para el otro, y eso, amigos míos, es oro puro. Es el tipo de amor que te impulsa a ser una mejor persona. Otro aspecto que considero fundamental es la comunicación, o más bien, la evolución de la comunicación entre ellos. Al principio, como mencioné, estaba plagada de silencios, de suposiciones erróneas, de palabras no dichas. Pero a medida que su amor se profundiza, aprenden a hablar de sus sentimientos, a expresar sus miedos, a pedir perdón y a perdonar. Esa honestidad brutal, esa disposición a abrirse el uno al otro por doloroso que sea a veces, es lo que solidifica su vínculo. No se trata de tener discusiones perfectas, sino de tener conversaciones honestas que construyen confianza y entendimiento. Y no podemos olvidar la química innegable. Madre mía, la química entre ellos es eléctrica. Cada mirada, cada roce, cada gesto transmite una intensidad que traspasa la pantalla. Esa chispa, esa pasión, esa complicidad que se ve en sus interacciones, es lo que hace que su romance sea tan cautivador. No es solo algo superficial, sino que creo que esa química es un reflejo de la profunda conexión emocional y mental que comparten. Se sienten atraídos no solo por lo que ven, sino por quienes son. Ahora, ¿cómo podemos aplicar un poco de este amor de Serkan y Özge a nuestras propias vidas? Primero, la importancia de la paciencia y la perseverancia. Como vimos, su amor no nació perfecto. Requiere trabajo, paciencia para entender las diferencias y perseverancia para superar los desafíos. No debemos desanimarnos ante los primeros obstáculos en nuestras relaciones. La mayoría de las grandes historias de amor no son fáciles al principio. Segundo, la valentía de ser vulnerables.
Mostrar nuestras debilidades a alguien puede dar miedo, pero es precisamente esa vulnerabilidad la que permite que el amor verdadero florezca. Cuando nos abrimos y permitimos que alguien nos vea tal como somos, creamos un espacio de confianza y conexión profunda. Serkan y Ozge nos enseñan que la verdadera fuerza reside en la capacidad de ser vulnerable ante la persona que amamos. Tercero, el poder de la aceptación. Aceptar a la otra persona con todo su bagaje, con sus manías y sus imperfecciones, es un acto de amor profundo. No se trata de querer cambiarlos, sino de amarlos por quienes son. Y al mismo tiempo, esperar ser aceptados de la misma manera. Es un equilibrio delicado, pero fundamental. Cuarto, la comunicación abierta y honesta. Aunque a veces sea difícil, debemos esforzarnos por expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestras preocupaciones de manera clara y respetuosa. Escuchar activamente al otro o intentar comprender su perspectiva es tan importante como hablar. Y finalmente, celebrar el crecimiento mutuo. Animarnos el uno al otro a perseguir nuestros sueños, a mejorar como personas, a salir de nuestras zonas de confort. Un amor que te impulsa a ser mejor es un amor que te llena de vida. Quiero detenerme un momento y reflexionar sobre cómo Serkan y Ozge, a través de su historia, nos recuerdan que el amor no es estático. Es dinámico, es cambiante y requiere un esfuerzo constante. Es un compromiso diario. Y cuando ese amor es verdadero, se convierte en nuestro mayor tesoro, una fuente inagotable de energía y motivación. Nos da la fuerza para enfrentar los días difíciles y la alegría para saborear los momentos felices. Es esa sensación de que no estás solo en el mundo, de que hay alguien que te entiende, te apoya y te ama incondicionalmente. Ese es el verdadero valor de un amor como el de ellos. Sé que muchos de ustedes comparten esa misma admiración por esta pareja, y quizás tengan sus propias interpretaciones o momentos favoritos. Y eso es lo maravilloso de compartir estas historias, ¿verdad? Cada uno se conecta con ella a su manera, encuentra un reflejo de sus propias experiencias o anhelos. El amor de Serkan y Ozge es un recordatorio hermoso de que a pesar de las dificultades de la vida, el amor verdadero puede florecer, transformar y sí, llenarnos de una vida que a veces ni siquiera sabíamos que podíamos sentir. En resumen, hemos explorado cómo la evolución de su relación, la profundidad de su conexión, su transformación mutua, la importancia de su comunicación y la química innegable hacen de su amor un verdadero tesoro. Hemos hablado de cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas, enfatizando la paciencia, la vulnerabilidad, la aceptación, la comunicación y el crecimiento mutuo. Espero de corazón que este recorrido por el amor de Serkan y Ozge les haya inspirado tanto como a mí. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Hay algún momento en particular que los haya marcado? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y seguir conversando. Su opinión es lo más valioso para mí. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha llenado de esa energía positiva que buscamos compartir aquí, les pido un gran favor, denle un buen like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman estas historias, y si aún no lo han hecho por favor, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido que espero que disfruten y les aporten valor. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.